Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya estamos en el último trimestre del año y se acerca el 2023 con una bolsa llena de juegos realmente espectaculares. Muchos de estos juegos son los que deberíamos haber tenido este año, pero los retrasos han sido algo muy habitual en 2022, por lo que se nos han acumulado grandes títulos para el año que viene. Voy a daros mi opinión sobre cada uno de estos juegos, los más esperados. Tenemos de todo, remakes, terror, clásicos. ¡Vamos a ello! No voy a hablar de cada juego pensando en la fecha posible de salida, ya que eso, como ya sabéis, es imposible. Directamente os hablaré de cada título y voy a empezar con uno de los más esperados del próximo año sin ninguna duda. Resident Evil 4 Remake. De este juego esperamos todos mucho. Los remakes del segundo y tercer Resident Evil fueron auténticas joyas. En especial la segunda parte, que según mi punto de vista, es el mejor remake hecho hasta ahora. También el éxito de Village lo precede, por lo que este Resident Evil 4 Remake viene con mucha presión. No puede defraudar. Nos hablan que habrá numerosos cambios en cuanto a diseño, diferentes jefes finales e incluso en la historia. Ya sabéis que todo transcurre en un pueblo de España, así que tenemos más motivos para jugarlo. Han dado como fecha el 24 de marzo. Ya veremos. Si seguimos con el terror, tenemos Dead Space Remake, que esperamos para enero, y Sons of the Forest, que se supone que sale en febrero. Dead Space es una saga realmente obligatoria para cualquier amante de los videojuegos, en especial para los del género de terror. Si hay alguien por ahí que no ha jugado a ninguno de los tres, pues ahora tenéis una excusa. Empezáis por Callisto Protocol, que sale este año y está desarrollado por el creador de la saga, y seguís con el remake del primero sin olvidar la segunda y la tercera parte. Realmente no sabemos muy bien por qué decidieron hacer este remake, ya que todavía el Dead Space original se ve de lujo, pero ya que lo tenemos, la verdad es que apetece volver al universo de Isaac Clarke. Sons of the Forest es la segunda parte de The Forest, y nos prometen mucho miedo y gore. Nuestro protagonista del primer juego vuelve voluntariamente a la isla donde tuvo el accidente de avión y ocurrieron tantos hechos terribles. Ya tenemos una polémica con el tráiler en el que se ve como un boss nos lanza unos bebés o cómo enseñamos a nuestros enemigos las cabezas cortadas de sus aliados para atemorizarlos. Juego desagradable que hará las delicias de los gamers más pervertidos. Lies of P es el título Souls-like que no puede faltar cada año. Bueno, uno de ellos, ya que suelen salir como conejos. Este Lies of P en particular pinta muy realmente bien. Un Souls dentro del universo de Pinocho. ¿Algo puede salir mal? Lo que hemos visto hasta ahora nos dice que puede ser un gran título y por supuesto está en mi lista de deseados, como también lo está Wolong Fallen Dynasty. Otro Souls-like, en este caso desarrollado por Team Ninja, y que viene a recordarnos lo difícil que fue jugar a los Nioh. Wolong puede ser el juego más difícil del 2023, recordarlo. Juego realmente esperado en el próximo año es Hogwarts Legacy. Un título que teníamos que haber disfrutado en este año, pero que se nos fue en principio para febrero del año que viene. Todo parece indicar que lo pasaremos en grande jugando en la escuela de Hogwarts, en el que podremos aprender hechizos y magias. Esta es la escuela que hubiésemos querido tener todos en nuestra infancia. ¿Para qué quieres saber las capitales del mundo pudiendo aprender cómo paralizar a los imbéciles de la clase con el hechizo Petrificus Totalus? Es verdad que Lumos, que es para encender la varita, no tiene tanta utilidad teniendo la linterna de los móviles actuales, pero queda bonito.
Un mundo de fantasía que no podemos dejar de lado. Como también nos ofrece mucha fantasía Final Fantasy, ¿cómo no? En este año posiblemente lo tengamos por partida doble, ya que esperamos Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Rebirth. Los dos son juegos vende consolas, ya que serán exclusivos de PlayStation 5, aunque no tardarán en llegar a PC. Me llama mucho la atención el Final Fantasy XVI, con esa historia oscura y adulta que nos han prometido, y con un combate enfocado a la acción. Muchos echarán de menos los combates por turnos, pero a mí me apetece un cambio, y si lo hacen bien, puede ser muy satisfactorio. De Final Fantasy Rebirth, decir que las segundas partes, al contrario que en el cine, en los videojuegos suelen ser mejores incluso que los originales. Y como Final Fantasy VII Remake ha sido una joya, pues de este esperamos un joyón. Volvemos con nuestro JRPG preferido en compañía de Cloud y sus amigos. Y si hablamos realmente del título vende consolas de 2023 para Sony, ese sería Spider-Man 2. Desde que salió a la luz Spider-Man en 2018 para PS4, todo han sido buenas críticas por parte de todo el mundo. Luego vino el Morales, que aunque más corto, sí fue un buen juego, y hace muy poco nos llegó la remasterización del primer juego junto con sus DLCs para la PlayStation 5 y PC. Esto mismo ocurrirá con el Morales a finales del año, así que tenemos trepamuros para largo. Este Marvel Spider-Man 2 sería el gran pelotazo para Play en 2023. ¿Y qué pasa con Microsoft? Todos esperábamos un final de año en el que la consola Xbox Series nos ofreciera algo espectacular después de los gastos en comprar estudios, y ese juego debía ser Starfield. Teníamos la fecha inamovible 11 del 11, recordando ese 11 del 11 del 11 de Skyrim. Pero no ha podido ser, y Starfield junto a Redfall de Arkane se nos van a comienzos del año que viene. Starfield, el Skyrim espacial, puede dar comienzo al sueño de los que tienen un PC o una consola Xbox. Un auténtico juego exclusivo de consolas que tanto pedían los usuarios, y es que además pinta muy bien. Podremos viajar por el espacio y explorar diferentes planetas, cada uno con su paisaje. Desiertos, selvas, nieve. Starfield será uno de los grandes del 2023. Lo que no sabemos muy bien es lo que nos va a ofrecer Redfall. Algo habitual en Arkane es la de no saber enganchar al público con sus juegos. Ya pasó con Deathloop o Prey. Quizás deberían echar a los que se encargan del marketing. Lo que sí es verdad es que ya solo con saber que va a ser un título de Arkane nos da mucha confianza. Esta gente no falla. Pero me tienen muy confundido. Un juego multijugador, cooperativo, pero se puede jugar solo, pero no sé. Ya veremos. Volvemos con PlayStation y nos encontramos con Forspoken, un juego que saldrá para PlayStation 5 y PC, y que tuvo mucho hype al principio, el cual se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. También lo esperábamos para este año, y ahora nos dicen que saldrá el día de mi cumpleaños, el 24 de enero de 2023. Solo por eso le daré una oportunidad. Se ve bonito, y eso de viajar tan rápido por el mapa puede ser muy chulo. Aquí no necesitas llamar a tu montura o buscar un vehículo. Yo creo que será divertido y que puede ser un buen single player con una buena historia. Espero que la jugabilidad no defraude. Diablo 4 es un juego esperado desde hace una década. Estamos hablando de un título que recoge un ejército de fans que necesitan este juego más que cualquier polvo mañanero con una top model. Este RPG clásico en bombista cenital es lo mejor que nos puede ofrecer Blizzard actualmente. Volveremos a pelear con demonios en un juego en el que su historia transcurre décadas después de lo acontecido en Diablo 3. No os asustéis aquellos que no hayáis jugado a ningún Diablo.
Ya nos han dicho que no hará falta, así que si solo os interesa este Diablo 4, ya sabéis, en 2023 lo deberíamos tener. Este juego puede ser otra bomba, sobre todo con su endgame, que nos puede durar años de mucho disfrute. Hay juegos que, aunque no sean triples A, que todo el mundo habla, pueden ser auténticas maravillas. Hablo de Alone in the Dark, Atomic Heart o Alan Wake 2. Títulos de los que estaremos muy pendientes, ya que espero mucho de ellos. Y hay juegos que, aunque nos han dicho que nos llegarán en 2023, pues yo no termino de creérmelo, como pudieran ser Fable, Star Wars Jedi Survivor, Dead Island 2, Suicide Squad, State of Decay 3 o el Avatar Frontiers of Pandora. No sé, algo me dice que varios de ellos no los veremos el próximo año. El que seguro veremos es la gran maravilla de los de Nintendo. Sí, claro que os hablo de Zelda. La segunda parte de Breath of the Wild ya tiene nombre y fecha. Se llamará Tears of the Kingdom y llegará el 12 de mayo. Una gran noticia para todos aquellos que creemos que Zelda Breath of the Wild ha sido el mejor juego de toda la generación moderna de videojuegos. Un título del cual se han fijado otros muchos con su mundo abierto de verdad y su ambientación de auténtica fantasía que hace que vuelvas a ser un auténtico niño. Una obra de arte que ahora los desarrolladores tienen una tarea muy difícil y es la de sorprendernos. No sé si lo conseguirán. Utilizarán nuevas mecánicas y tal, pero les va a ser muy difícil. Yo tengo claro que voy a jugarlo. Nadie que le guste los videojuegos debería dejar de lado a Link, el verdadero héroe de los videojuegos. Terminamos con el anuncio por parte de Ubisoft de varios títulos de Assassin's Creed. Pero me voy a centrar en Mirage. Este juego me llama mucho la atención ya que volvemos a los Assassin's Creed clásicos, con mucho parkour y sigilo, y la ambientación en Oriente Medio que recuerda el primer título de la saga. Dejo para el final un título que me llama mucho la atención, pero que no creo que lo veamos en 2023. Os hablo de Hellblade 2. El primero fue un juego con muchas carencias, sobre todo en su combate, pero que nos dejó un muy buen sabor de boca. Ahora Microsoft quiere poner toda la carne en el asador y quién sabe si nos puede dar esa gran noticia para finales de año que nos sorprenda a todos. Eso espero. Seguro que me he dejado algún título. Comentarlo y de paso podéis decir cuál es vuestro más esperado. Solo me queda recordaros una cosa muy importante, y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.